no lo digo con intención de meter pena ni mucho menos, pero hay épocas y hay temporadas en las que Dios nos trata de diferentes maneras, pero luego en el proceso te das cuenta del porqué. Hay veces que tenemos tan depositada nuestra confianza en ciertas cosas que pensamos que como que ya lo tenemos conseguido, como que ya estamos estabilizados, y en ese momento es cuando Dios nos dice, despierta y confía más en mí. Amén. No es que no confiemos en Dios, sino con nuestra actitud de comodidad o de tener todo bajo nuestro control, pensamos, pues que bueno, ya está, hasta aquí hemos llegado y ahora estoy bien, he alcanzado la posición o el lugar que yo quería y ya está. Pero día tras día Dios nos sorprende y nos despierta. ¿Y de qué forma nos despierta? Normalmente de la forma más dura. Donde está depositada nuestra estabilidad y nuestra confianza, Dios dice, te lo voy a cortar durante un tiempo para que veas que realmente el que mando soy yo y del que verdaderamente debes de tener la dependencia es de mí. ¿Amén? Amén. Y el título que yo le he puesto a este versículo, o a esta palabra, lo recibí además cuando el último martes que me tocó llevar la oración, y yo estaba orando al Señor y estábamos ahí en oración, y yo en mi interior oré al Señor por mi petición, y Dios me trajo este versículo diciéndome, anda, eso lo pongo yo, anda, tontorrón, que mira lo que yo digo en mi palabra. Amén. Y vamos a leer ahora en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 8 al 18, vamos a leer en primer lugar. No, al 16, vamos a leer hasta el 16. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sión y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él le volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Hasta ahí vamos a leer en principio, ¿vale? Yo creo que está muy clara la palabra, ¿no? Y la estabilidad más o menos que yo tenía era, bueno, Señor, gracias porque tengo economía, tengo trabajo, voy pagando mis pagos, no es que sea millonario, pero bueno, estoy ahí, ¿no? Y sorprendentemente, cuando yo más estable estaba, más pensando que, bueno, ya lo tenía conseguido por lo que había luchado, Dios me dijo, va a haber un ingreso menos en tu cuenta. Y claro, ese ingreso menos para mí suponía mucho. Y claro, cuando tú tienes algo estable que dices, bueno, con esto voy viviendo, te das cuenta que, bueno, te vienen todos los fantasmas, ¿no? ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo pago? ¿Cómo hago? ¿Cómo...? Y digo, bueno, Señor, hay un momento en el cual recurres a Dios, de que toda esa turbación se te pasa, aclamas al Señor y dices, bueno, Señor, en ti deposito mi confianza. No sé cómo, pero sé que tú lo vas a hacer, ¿no? Y entonces en ese proceso y en ese momento es cuando después de tiempo y de días, Dios me dio esta palabra. Y vemos cómo Elías intercede a Dios para que no llueva. No lo hemos leído, pero en los versículos anteriores podemos leer en el 17:1 en adelante, como Elías intercede a Dios para que no llueva sobre la tierra, debido a que el pueblo, por mandato del rey Acab, estaban inclinados a la adoración a Baal. Dios, para que Elías no sufriese las consecuencias, le manda ir al arroyo de Querí.
Es decir, Elías va a aquel lugar, ve que el pueblo está adorando a Baal, por causa del rey Acab, que le habían dicho, doblegaros, vamos a adorar a Baal, a otro dios. Y cuando Elías va allí como buen hombre de Dios, pero un poco impetuoso, y ahora me vais a entender el porqué, aunque todo esto era un plan de Dios, un poco impetuoso, Elías va a aquel lugar y ve que están adorando a un Dios el cual no es su Dios. Y cuando va a aquel lugar y ve que están adorando a un Dios el cual no es su Dios, dice, pues por la palabra de Dios no va a llover durante mucho tiempo en la tierra. Pero ¿saben por qué digo que Elías actuó de una forma impetuosa? Porque Elías no se dio cuenta que con aquello él también iba a ser perjudicado. Si no iba a llover a la tierra, quería decir que Elías supuestamente no iba a tener sustento tampoco para él de agua. Es decir, Elías no pensó, sino que actuó. Y hay veces, muchas veces decimos, ¿no? Vamos a pensar antes de actuar, pero hay veces que actuamos sin pensarlo. ¿Por qué? Porque dependemos tanto de Dios y es tanto el amor que tenemos hacia Dios que lo que deseamos es que no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Y Elías vio que el pueblo estaba inclinado y doblegado ante otro Dios. Y dice, sí, pues ahora por la palabra de Dios, por mi palabra a través de Dios, no va a llover en la tierra durante mucho tiempo. ¿Y saben lo que aparentemente esta mala acción de Elías, que dijo que no iba a llover y aparentemente él se iba a perjudicar, qué produjo? Que es verdad que dejó de llover durante 3 años y medio, dice la palabra del Señor. Pero Elías fue llevado por Dios al arroyo de Querid, dice la palabra del Señor. La palabra Querid quiere decir cortar. Es decir, cuando Elías fue a Querid, tenía que haber un corte. Tenía que haber un antes y tenía que haber un después. Cuando Elías nos trata de esta forma, aunque seamos sus hijos, es porque realmente necesitamos ese antes y necesitamos ese después. Necesitamos un cambio. Necesitamos una transición en nuestras vidas. Necesitamos ser cambiados en algo, aunque realmente seamos hijos y siervos de Dios, pero en ciertos puntos, en ciertas ocasiones, Dios nos tiene que decir, esta actitud, esta forma en la cual estás viviendo, tiene que ser cambiada, tiene que ser transformada y yo ahora te voy a meter en mi proceso. Pero digo yo, ¿cuánto duelen los procesos de Dios? Porque Dios en sus procesos nos mete en lo que más nos duele a cada uno. ¿Por qué? Porque lo que más nos duele es lo que más va a costar quitarnos. Y normalmente lo que más nos duele es lo que Dios está diciendo, eso fuera de tu vida. Y cuando Dios nos mete en ese proceso en el que va quitando todo eso que a nosotros nos estorba, que a Dios no le agrada, es cuando sufrimos y sufrimos de verdad. Pero aún así Elías fue llevado a Querid, cortar un antes y un después. Dice, pero aún en el arroyo, Dios lo sustentaba no solamente con el agua del arroyo, sino que dice que mandaba cuervos por la mañana y cuervos por la tarde para que le trajesen carne. Es decir, el gran profeta, el gran Elías, aunque hasta aquí no había aparecido, pero el gran Elías, el gran hombre de Dios, ahora estaba allí dependiendo solamente de la mano de Dios. Y no solamente de la mano de Dios, sino de unos simples cuervos, que aunque fueron mandados por Dios para traerle carne, eran cuervos. Que tú ves los cuervos y dices, qué feos, qué negros, ¿no? Pero Dios utiliza lo vil, lo despreciable, lo que nadie quiere, para hacerlo valioso, porque en las manos de Dios todos y todas somos valiosos en el nombre de Jesús. Y utilizó aquellos simples cuervos, inútiles para el hombre, inservibles, feos, negros, pero que traían provisión para el profeta. Y ahora Dios le podía decir a Elías, tú verás, si por mejor que por mano, por el pico de los cuervos te viene la carne, tú verás si quieres comer o no. Pero yo es lo que quiero utilizar. Por eso Dios me hablaba poderosamente aquí, y es que Dios hace las cosas como Él quiere. Y Dios a veces nos hace vernos en la más profunda de las humillaciones, en la más profunda de las situaciones adversas, para que dependamos realmente de Dios y nos sometamos diciendo, Señor, no me importa de dónde venga la provisión, pero que venga.
Amén. No me importa, pero si viene de tu mano, bienvenida sea. Dice, y allí no solo había agua, sino que Dios envía cuervos con pan y carne por la mañana y por la tarde. Pero llega un momento en el cual en aquel lugar también el agua se acaba y Dios le manda a un lugar llamado Sarepta de Sidón. Sarepta quiere decir refinamiento. Esto es para que veamos el proceso y el trato que Dios está teniendo con el gran profeta. Sarepta, refinamiento. Dice el Salmo 26:2. Vamos a ponerlo, porfa. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Vale, dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. ¿Qué nivel debía de tener David cuando está diciendo estas palabras en este salmo para decir a Dios, examíname y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón? Es decir, David tenía necesidad de no caminar conforme a su pensamiento, conforme a su situación o conforme a lo que pensase, sino poniéndose delante de la presencia del Señor, le decía, escuadríñame, pruébame y examíname. Porque añado yo, porque no quiero caminar conforme yo quiero caminar, sino conforme tú. Y si hay algo en mí, lo cual debes de quitar, quítalo. Pues esto es lo que le pasaba a Elías. Tenía que pasar de una situación carnal, ese ímpetu, a veces que quizás él se podía perjudicar, a un nivel más elevado de parte del Señor, a un nivel espiritual. Y muchas veces tenemos que tomar esta posición delante de la presencia del Señor. Tener este nivel que aunque muchas veces nos perjudiquemos y sepamos que Dios va a actuar con su martillo y con su cincel quitando cosas que a Él no le agradan y que a nosotros nos perjudican, tenemos que decir a Dios, Señor, examíname. Mira mis pensamientos, mira con qué intención hago las cosas, mira de la forma que quiero vivir, con qué intención lo quiero vivir, si es para agradarte a ti o es para agradarme a mí y a mi propia casa. Examíname y hazme ver o quita de mí lo que está haciendo que actúe en contra de tu voluntad, Señor. David le pide a Dios en esta ocasión que le examine, que le pruebe, y este es un buen ejemplo a tomar para comprobar si realmente estamos alineados con Dios. Cuando abrimos nuestro corazón y nos disponemos por completo delante de la presencia del Señor, le estamos diciendo al Señor, Señor, actúa en mí, quiero estar alineado contigo, quiero hacer lo que tú quieres que yo haga, quiero vivir conforme a tu voluntad. Amén. Dice en Isaías 1:25, lo ponemos que está. Y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda impureza. Es decir, para que Dios cuente con nosotros, tiene que limpiarnos cada día. No eres limpio automáticamente en cuanto vienes delante de su presencia, sino que esto es un proceso. Es un proceso y no nos podemos acomodar a nuestra situación, a decir, bueno, ya lo he conseguido, ya lo he adquirido, ahora vivo tranquilo en la presencia del Señor. No, esto es un proceso y cada día le tenemos que decir al Señor, Señor, examíname, pruébame, límpiame. ¿Saben? El oro, para hacerse puro, tiene que pasar por el fuego. Pero pasar por el fuego quema y duele. Pero es necesario para que todas las impurezas que hay en nosotros salgan, pasemos por el fuego de la prueba de Dios. No vamos a hacernos nunca puros si primeramente no pasamos por el fuego de Dios, si no pasamos por la prueba del Señor, si no le dejamos las cosas en las manos de Dios y le decimos, Señor, todo lo que esté en mi vida que no está bien, quítalo, examínalo, escuadríñame y arranca lo que a ti no te agrada, lo que me estorba a mí delante de tu presencia. Hay que aprender
Porque aunque muchos dicen lo contrario, el Evangelio no es solamente alegría, gozo, tal, que sí, pero también hay horno, también hay prueba, también hay saber soportar, también Dios prueba nuestra fe en muchas ocasiones. También Dios en la mayoría de ocasiones nos dice, no vivas tan confiado, porque lo humano, que normalmente basamos nuestra confianza en lo humano, en lo carnal, en lo superfluo, en lo que no tiene realmente valor para Dios, nosotros fundamentamos nuestra esperanza. Nos acomodamos y decimos, ya lo hemos conseguido, y en vez de utilizar el bien que nos da Dios en beneficio a otros, lo utilizamos para nuestro propio beneficio, para nuestra propia casa. Decimos, mientras mi casa esté bien, y yo digo en esta tarde, no. Lo que Dios nos da vamos a utilizarlo para beneficio de otros. Está bien que establezcamos nuestra casa, pero los demás también necesitan, y cuando Dios nos da en abundancia, es para que sepamos compartir con otros. Es para que los que quizás están pasando escasez, nosotros seamos ese sustento para ayudarles. Porque cuanto nosotros más ayudamos, que tampoco lo hagamos con esta intención, cuanto nosotros más ayudamos, Dios más nos bendice y más nos da, porque saben que nuestro corazón es de servicio, sabe que nuestro corazón es de dar dádivas a los demás, sabe que nuestro corazón es de querer agradar, de querer ayudar a los demás para que no pasen necesidad si es que la están pasando. Y Dios más nos bendice y más nos da para que podamos dar. Pero en cuanto nos volvemos egoístas, en cuanto miramos solo para mí, en cuanto miramos solo para mi casa, la provisión de Dios se corta. Y Dios te dice, ese no es el plan que yo tengo contigo ni con mis hijos. El plan es que seáis personas que ayudéis, que os inclinéis, que sustentéis, que levantéis, que restauréis. Iglesia del Señor, vamos a despertar hoy y como le dijo Dios a Elías, levántate. Le estaba diciendo, en Querib has sido sustentado tú. Yo he mandado a cuervos para que te sustenten a ti. Pero es necesario que lo que tú ahora has recibido, las fuerzas que has recibido de parte del Señor, las traslades a otro lugar. Y Elías podía pensar y decir, pero Señor, ¿dónde me envías? Porque antes de ir le dijo, dice, vete porque allí hay una viuda a través de la cual yo te voy a sustentar. Y Elías podría pensar, Señor, ¿una viuda? Porque en aquel entonces una viuda y el pueblo de Israel había perdido su posición, había perdido su economía, y si encima no tenía hijos, mucho peor, porque tenía que tener hijos con el cuñado o con lo importante era que tendría hijos, ¿no? O sea, una mujer que se quedaba viuda era ya inservible. Y claro, sin economía, sin nada. Y Elías podría pensar, Señor, ese no es el plan, yo necesito provisión para mí. El agua en Querib se ha acabado. Los cuervos ya no son enviados. Me envías a Sarepta, pero envíame a otro hogar, no me envíes a la casa de una viuda que no tiene ni para ella. Pues Dios le dijo, vete donde la viuda. Y cuando vayas allí, yo enviaré a una viuda para que te sustente. La palabra Sarepta hemos dicho que es refinamiento y la palabra Sidón quiere decir aprovisionarse. Es decir, ¿qué necesitaba Elías? Provisión. Vete a Sarepta de Sidón. ¿Pero dónde? Donde la que para el hombre o la mujer no tiene nada que dar, no tiene provisión. Y allí en aquel lugar es enviado a casa de una viuda. Dios en este momento está probando el corazón de Elías, haciéndole ver que donde una mujer sin recursos iba a ser su sustento. La situación se presenta complicada. Él podía pensar cómo esta mujer en esta situación podrá sustentarme, pero Dios hoy trae a memoria su promesa hecha fíjense en esto, Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios podía estar diciendo, Elías, que no va a ser la viuda la que te va a sustentar, que voy a ser yo. Amén. En Mateo 6:26 nos hace la comparativa con las aves y cómo Él las cuida. Dice, las aves ni siegan, ni recogen en graneros, ni nada, pero yo las sustento.
En el verso 10 y 11 vemos el encuentro que Elías tiene con aquella mujer. Y ahora se encuentra con la mujer recogiendo leña para hacer un fuego, para hacer pan. Y Elías le dice, mujer, tráeme un vaso de agua. Pero fíjense en este detalle, a mí Dios me hablaba poderosamente en esto, y esta mujer, cuando Elías le dice, mujer, tráeme un vaso de agua, dice, ella se da la vuelta y va por el vaso de agua. Pero inmediatamente cuando se da la vuelta le dice Elías, y tráeme un poco de pan. Cuando le dice, tráeme un poco de pan, la mujer se da la vuelta y dice, siervo del Dios Altísimo, no tengo pan. Solamente tengo un poco de harina y un poco de aceite y voy a hacer algo como pueda con eso, lo comemos, mi hijo y yo, y esperamos la muerte. Cuando le pide el agua era algo que la viuda tenía. Y como no le costaba, se dio la vuelta inmediatamente iba a traerle el agua a Elías. Pero cuando le pide un trozo de pan, la viuda se acuerda que solamente tiene para ella y para su hijo. Iglesia, ese es el momento en el cual nos prueba Dios. Dios a veces te demanda cosas que tú sabes que dices, qué bien, Señor, tengo salud para venir cada semana a adorarte, tengo salud para venir cada día a glorificarte, tengo salud, tengo buena posición, tengo buena economía, pero hay cuando Dios nos demanda algo que sabemos que lo tenemos escaso. Ahí ya decimos, Señor, ahí no entres. Ahí no entres porque la fastidiamos. No tengo nada más que para mí y para mi casa. Encima que solo tengo para mí, para mi casa, me dice que les dé a otros. Pero Dios nos dice en esta mañana, sí. Porque ahí es donde vamos a ver verdaderamente la mano de Dios. Porque no es lo que tú des, no es lo que yo dé, no es lo que yo tenga, es lo que Dios pone en mis manos para que yo comparta y para que se multiplique en el nombre de Jesús. ¿La han entendido? Señor, qué bien. Sé cantar y te canto. Andoni, tienes que cantar. Señor, es que no sé. Te he dicho que cantes, que yo te voy a enseñar a cantar. Y yo en fe actúo. Hermanos, Dios quiere cuando Él nos ordene que no seamos escasos con Dios. Que creamos en su palabra y que sepamos que todo lo que tenemos lo hemos recibido de parte del Señor. Y por cuanto lo hemos recibido de parte de Dios, no es nuestro. Dios nos lo ha dado. Y como no es nuestro y Dios me lo ha dado, yo lo comparto en el nombre del Señor. Elías aún así le dice a aquella mujer, dice, no te preocupes, vendrá provisión para tu casa. Dice, vete. Qué listo era Elías. Tenía hambre fijo. Le dice, vete y haz el pan, pero primero para mí. ¿Cuántas veces actuamos el primero para mí? Y luego para los demás. Si sobra algo, para mí. Primero para mí, y luego para mí, y después para mí. Y si sobra algo, para mí también. Pero ¿cuánto tenemos que cambiar nuestra mentalidad? En decir, primero para los demás, y luego para mí. Porque vuelvo a decir, todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios. Amén. Yo estoy sintiendo a Dios en esta mañana, ¿eh? Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Dice el 15, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, ella y su casa muchos días. Dice el 16, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. No hubo escasez, porque hubo obediencia. La mujer en un principio dijo, no tengo, solamente para mi casa. Pero aún así, obedeció. Dice, y la palabra de Dios se cumple, dice, ni la harina ni el aceite escaseó nunca de aquella casa, hasta que llegó otra vez la lluvia a la tierra.
¿En quién estamos confiando? ¿En qué provisión estamos confiando? ¿La que cada día nos labramos con nuestro trabajo? ¿Con nuestro bien hacer? ¿O realmente confiamos y creemos que la provisión nos la da Dios? Cuando creemos que la provisión nos la da Dios, obedecemos a Dios. Y todo eso, como he dicho antes, se multiplica. Porque Dios nos dice, no eres escaso, por lo tanto yo te multiplico. Dios no es escaso, pero a veces nosotros hacemos que Dios sea escaso con nosotros. Para que viéndonos en la escasez, nos pruebe y veamos qué mal se pasa cuando se vive en la escasez. Porque cuando se vive la abundancia y todo va bien, se vive bien. Pero cuando llega el momento de la escasez, realmente nos damos cuenta de cuánta gente hay que no tiene la misma, que no son lo igual bendecidos que nosotros, y no tienen esa abundancia, y no tienen ese sustento diario, no tienen esa forma de pagar, no tienen esa forma de... Vamos a desatar la gloria de Dios sobre nuestras casas. Vamos a desatar la bendición de Dios sobre nuestras casas. Yo no sé usted, yo no tengo un Dios escaso. Yo hoy puedo decir como el título, yo tengo un Dios de provisión. Que provisiona mi casa. Que me da provisión a mí para que yo pueda dar provisión a otros. No sé si hay alguno aquí para que no se enfade, pero yo no soy catalán. No hay ningún catalano, sí. Lo siento. Es broma, ¿eh? Es un dicho que hay por ahí, pero bueno, sin más. Yo no soy escaso para Dios. Yo comparto con los demás. Yo soy hijo de Dios. ¿Saben? Pretendemos que Dios nos dé cuando nosotros no damos a los demás. Y Dios nos puede decir, ¿cómo quieres que yo te dé si tú no sabes dar a los demás tampoco? ¿Cómo queremos que Dios nos dé? ¿Con qué intención o con qué fuerza vamos delante de la presencia del Señor diciéndole, Señor, dame, Señor, necesito, Señor, actúa en mi vida, Señor, actúa en mi casa, actúa en mi economía, dame sanidad? Cuando nosotros no lo hacemos por los demás. Dios lo puede hacer, de acuerdo, pero nosotros no vamos delante de la presencia del Señor exigiendo cuando nosotros mismos no lo hacemos. Iglesia del Señor, Dios nos ha llamado a ser escasos. Dios nos ha llamado a que ninguno de los que estamos aquí, ninguno de sus hijos escasee ni mendigue pan. Dios nos ha llamado a marcar la diferencia. No nos ha llamado a ser ricos ni millonarios, pero Dios no nos ha llamado a no estar mendigando, a que todo nos lo supla Él. Pero Él lo va a suplir cuando nosotros suplamos también a los demás con lo que Él nos da. ¿Amén? ¿Me entendéis? Mira, hay algo aquí que la mujer, el Señor me lleva a este versículo que está en Eclesiastés 11:1, que también lo he apuntado, creo, que dice, echa tu pan sobre las aguas porque después de muchos días lo hallarás. Yo antes, hace mucho tiempo lo leía y no entendía este versículo. Echa tu pan sobre las aguas, pues si las aguas diluye el pan, se lo comen los peces. Echa tu pan sobre las aguas. Y Dios, hoy me traía a memoria este versículo aquí, diciéndome Dios, que Dios es el que mantiene nuestro pan, es el que sustenta nuestra casa. Actúa con fe, echa tu pan sobre las aguas, actúa con fe, actúa sabiendo que Dios es la provisión de tu casa. Echa tu pan sobre las aguas, Señor, se la van a comer. Te he dicho que eches tu pan sobre las aguas. No te he dicho que se la va a llevar el agua, que se lo van a comer los peces. Yo te he dicho que si tú echas tu pan sobre las aguas porque yo te lo ordeno, tu pan se mantiene. Si nosotros actuamos en fe delante de la presencia del Señor, Dios nos mantiene, mantiene nuestros hogares, mantiene nuestro entorno y nosotros podemos mantener a los demás. Hoy te dice el Señor, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Ahí estará. Lo que hacemos en Dios no es nada perdido. Es invertido en el reino de los cielos. Cuando tú estás dando a otros, cuando tú estás ayudando a otros, cuando tú estás aportando a otros, estás bendiciendo a otros, pero bendiciéndote a ti mismo y bendiciendo tu casa.
Estás abriendo la puerta del cielo, desatando la gloria y desatando la bendición de Dios para ti. Porque estás diciendo, Señor, por decirlo de alguna manera, yo no doy valor, yo no quiero atesorar lo que en este mundo recibo, aunque tú me lo des, yo no lo quiero atesorar, yo quiero compartirlo con los demás. No solamente estoy hablando de economía, y ahora lo vamos a ver, sino que estoy hablando en muchas áreas de nuestra vida. Dice el Salmo 34:10. Dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Ven? No solamente de alimento, sino de nada. No tendremos necesidad de nada. Sustento humano y sustento espiritual. Vamos a ser bendecidos, vamos a ser llenos de la gloria, vamos a ser llenos de la presencia del Señor. Vamos a depender de Dios, vamos a darle gracias al Señor por lo que nos da. Y cuanto más Dios nos da, más podemos compartir y podemos darle gracias al Señor y sentirnos bien y sentirnos satisfactoriamente, siendo personas que podemos bendecir a otros. Amén. No nos va a faltar ningún bien. Por eso no quieras atar. No quieras guardar todo lo que te venga a la mano. Que yo no digo que no esté bien ahorrar un poco si puedes, en los días tal y como está hoy. Pero sé dadivoso con los demás. Mira a tu alrededor las necesidades que pueda haber. Y si tú puedes, súplelas. Amén. Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Contentos con lo que tenemos ahora. No, Señor, si yo tuviese sido... No, mira que hay otros que tienen menos que tú. Contentos con lo que yo tengo ahora. Y tú piensa y medita en el Señor y dile al Señor, Señor, ¿qué puedo hacer con lo que yo tengo ahora? Y escucha la voz de Dios. Y cuando Dios te hable, sé como aquella mujer y no le digas, Señor, es que solamente tengo... No tenemos nada. Todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios. Por eso si Dios nos ha dicho, haz algo por alguien, es porque Dios va a suplir todas esas cosas. Señor, en tu nombre, escuchemos la voz de Dios, Iglesia del Señor. En tu nombre. Amén. Pero después de todo este proceso, no lo voy a leer. Ya voy a acabar con esto. Después de todo este proceso, la mujer es bendecida, su casa ha recibido provisión de parte del Señor, aunque a duras penas le ha costado, pero ha creído en el Señor, ha creído en aquel hombre de Dios. Pero sorprendentemente nos dice la palabra del Señor que en todo este transcurso, en todo este proceso, vemos como el hijo de la mujer fallece. A veces que en los procesos, es a lo que voy antes, cuando hemos creído alcanzar lo que estábamos esperando de parte del Señor, ¡pum!, vino otro corte. Otra vez al arroyo de Querí. Necesitas. Y a lo que Dios me llevaba en esto es que quizás aquella mujer había recibido, sí, la provisión alimentaria para su casa, lo que ella necesitaba, lo que ella esperaba. Pero vemos más abajo que realmente la mujer todavía le faltaba algo. Y luego lo voy a decir, pero aquella mujer, me imagino la situación, el Señor ha provisto mi casa, resulta que le digo, voy a hacer un poco de pan y un poco de... Lo último que me queda, y luego morimos mi hijo y yo, pero resulta que ahora yo estoy viva y mi hijo muere. Me imagino los reproches, no lo dice, pero me imagino de una madre ante Dios, ¿no? Señor, ¿o por qué no me has llevado a mí? ¿O Señor, por qué has permitido eso? ¿O Señor, por qué tanta provisión a mi casa? Si ahora resulta que cuando estábamos bien, cuando ya la provisión ha venido a mi casa, cuando no lo estamos pasando mal, sino que el sustento diario viene para mi casa, resulta que te llevas a mi hijo. Pero dice algo muy importante la palabra del Señor, y es que cuando todo este proceso pasa, dice, y Elías, claro, el hombre de Dios, yo me imagino que también se quedaría turbado, y diría, a ver lo que hago yo ahora con esta mujer. Dios me ha utilizado, ha multiplicado en esta casa, ahora su hijo se ha muerto, ¿qué palabras le digo yo a esta mujer?
Porque a veces, aunque seamos hombres, hijos e hijas de Dios, nos faltan las palabras ante ciertas situaciones. Pero Elías muy astutamente no habló nada, cogió al niño, se lo llevó a su aposento, se tumbó sobre él 3 veces y empezó a orar por él. Y le empezó a rogar y le empezó a pedir al Señor. Hay veces que no tenemos que hablar, hay veces que tenemos que actuar. Por eso es lo que he dicho antes. Elías impetuosamente actuó, cogió al niño y sabía que Dios le podía devolver a la vida. Hasta aquel momento, que yo sepa, no había habido ningún hombre ni ninguna mujer que hubiera vuelto a la vida, que hubiera resucitado. Pero Elías en fe actuó delante de la presencia del Señor. Señor, devuelve la vida a este joven. Y Dios le escuchó. Y Elías sacó al niño o a este joven donde su madre le dijo, aquí tienes a tu niño. Y miren, esto es la palabra con la que yo quiero acabar. Le dijo Elías, tu hijo vive. Y dice el verso 24, dice, entonces la mujer le dijo a Elías, en ese momento y no antes, dice, ahora conozco que tú eres varón de Dios. Es decir, al principio le reconoció como un varón de Dios, pero yo creo que cuando dice esto es que no se lo creía mucho, no se lo acababa de creer, ¿no? Y había visto la provisión y había visto la multiplicación. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús multiplicó para aquellos 5.000, aquellos 5 panes y aquellos 2 pececillos de aquel joven? No hace falta mucho más. Lo que tengas, Dios no te pide más, Dios no te exige más. Pero ¿saben lo que pasa? Que la gente le seguía para poder alimentarse. Y Jesús les tiene que reprender en este sentido. Dice, y cuando aquella mujer realmente ve la vida, porque no es lo que Dios nos da, es que verdaderamente hemos pasado de muerte a vida, como dice en Juan. Lo que realmente tenemos que dar gracias a Dios es porque estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, pero hemos pasado a la vida de Dios. Eso es lo que realmente tenemos que agradecer a Dios. Y dice, ahora que conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdadera en tu boca. Para que la obra de Dios se haga plena muchas veces, tenemos que ser cortados en muchas ocasiones. Cuando vemos que todo lo hemos conseguido, dice Dios, corte, párate, reflexiona. Te voy a quitar esto para que veas que todavía no lo has conseguido todo, que hasta que no estés conmigo en el reino de los cielos, todavía no lo has conquistado todo. Corte, párate, establécete, céntrate. Iglesia del Señor, yo no sé por el proceso que cada uno de los que estamos aquí estamos pasando en el Señor. Pero sí creo que si Dios nos da una palabra es porque hay gente que necesita esta palabra en esta mañana. Y Dios te dice en esta mañana, párate. Yo no sé a usted si le ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces. A veces que la vida va como que dices, en cualquier momento se descarrila por algún lado. Va tan rápido, va tan deprisa, va las bum, 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 bum. Y en ese momento sí, oigo la voz de Dios que me dice, corte, párate. El otro día en el ADN, nuestro hermano Víctor con el nuevo estudio lo hablábamos esto. El Señor también tomaba su momento a solas. Allí en la intimidad. No sé el lugar que ocupas en la presencia del Señor, pero necesitas tu lugar de intimidad. Necesitas tu lugar de refrescar tu mente, de refrescar tu espíritu, de descansar. No alcanzamos a todo, no podemos a todo, no llegamos a todo. Hay momentos que Dios nos dice, párate, descansa, que es necesario también para que veas las cosas más claras después. Que a veces en medio de todo el barullo, de toda la dificultad, metemos la pata y hacemos cosas que no deberíamos de hacer. Por eso es mejor, aunque tardemos un poco más, pero corte, párate, sé estable en la presencia del Señor, refréscate, dile, Señor, ¿verdaderamente esto es lo que tú quieres que yo haga? ¿Verdaderamente es la forma en la que tú quieres que yo actúe? El Señor siempre nos va a responder, siempre y cuando dependamos de Él. Dependamos de su provisión, no solamente económica, sino la provisión espiritual. Nuestra provisión viene de Dios. Él nunca nos va a dejar solos siempre que seamos prudentes y siempre que tengamos una dependencia plena de Él.